Bueno, ¿cómo estás vos? Es una pregunta que últimamente no sé cómo responder, pero mejor que otros y peor que varios. Y peor que varios, está muy bien. Bueno, yo decía recién, medio que la viste venir, la última vez que charlamos diste un diagnóstico muy crudo respecto de la realidad que se vivía en los barrios y del alejamiento que notabas por parte del gobierno y de ciertos funcionarios y del gabinete sobre esa misma realidad. ¿Qué análisis haces hoy que ya pasaron, unas horas? ¿Por dónde crees que pasó este baldazo de agua fría? Mira, la nota que hicimos, no sé si fue la última o la anteúltima que di, después obviamente decidí no hablar por un tiempo para no perjudicar al Frente de Todos en las elecciones, porque en definitiva yo soy parte del Frente de Todos. Nosotros tenemos una fuerza política que es parte de la coalición, donde hay diputados, donde hay gente muy buena, como en todo el gobierno, en todo el frente, y creo que es la mejor opción que hoy hay en la Argentina, si no estaría en otro lado. Ajá. Pero ciertamente, y sigo pensándolo, y pedí el voto para el Frente de Todos y lo voy a volver a pedir, pero ciertamente nuestro pueblo nos da una oportunidad. Creo que hay que verlo así. Nuestro pueblo nos da la oportunidad, le da al señor presidente la oportunidad, le da a los principales dirigentes de la coalición y funcionarios de gabinete la oportunidad de darse cuenta de que están yendo por el camino equivocado. No se puede sostener una política económica ortodoxa, casi neoliberal en algunos aspectos, con un pueblo que viene sufriendo, que sigue padeciendo números que son catastróficos, números que son de África subsahariana, de pobreza, de desigualdad, de informalidad laboral, que la mitad de los trabajadores del sector privado, es decir, los que tienen convenios y paritarias, estén por debajo de la línea de pobreza. Bueno, es algo que en la Argentina no puede suceder, y para revertir esos procesos hay que tener una política de encender la economía de abajo para arriba, a través de la inversión pública, a través de medidas como el salario universal. Que el salario mínimo, insisto, que el salario mínimo esté tan lejos de la canasta alimentaria es escandaloso. Y la verdad es que la vida cotidiana de las personas pasa por la tierra, por el techo, por el trabajo, por el desayuno, el almuerzo, la cena, la vivienda, la tierra. Entonces, aunque vos tengas un PBI que está recuperando, si esa recuperación no se siente abajo, y la verdad es que, pero además el patrón de distribución de la recuperación del PBI es alarmante. Tenemos un patrón de distribución regresivo. No solamente estamos en un país pobre, cada vez más pobre, sino que estamos en un país cada vez más desigual. Y eso es todo lo contrario a lo que el Frente de Todos nació para ofrecerle al pueblo como alternativa al macrismo. Entonces, se requiere un cambio inmediato del rumbo económico, se requiere un cambio inmediato, a ver, un verdadero despertar de muchos funcionarios, de muchos que están acostumbrados a la cultura del privilegio, a entrar a la Casa Rosada, que te saluden los gendarmes, los granaderos, sentarte en una mesa gigante y que venga un mozo y te traiga el café y sentirte que sos no sé qué cosa, y que lamentablemente no tienen en la ventana una vista ni a la villa, ni a la vida de un laburante de los sectores medios, ni de un chabón que tiene una pyme, un kiosquito, algo, y tiene que pagar los mismos impuestos. Sí. Vos decís, se tomaron muchas decisiones desde el escritorio y no desde la calle. No, y mira, ni la calle ni la ciencia. Eso es lo que me preocupa un poco, ¿no? Pues yo creo que las buenas decisiones son cuando se combina la cultura popular y la comprensión de las necesidades de un pueblo y el pensamiento científico, que es, esa frase con la que nos sorprendió Alberto en ese discurso que habló del gobierno de científicos. Yo lo que veo es improvisación, liviandad y falta de conducción de los proyectos y programas
que tienen que ser prioritarios en el gobierno, una absoluta desconexión entre los distintos ministros, es decir, un gobierno muy desordenado, sin mística, sin perspectiva, de alguna manera aturdido por la gestión de la pandemia, y bueno, y esto es como, ¿no? Como un grito de un pueblo. A ver, el 15% de votos de Milei en Villa 31, en la 15, no son votos de derecha, son votos de gente enojada. Claro. Ahora, Y Juan, tiene razón en estar enojada. Sí. Juan, ¿cómo estás? Rocío Creo te saluda. Vos hace tiempo que venís marcando esto, por lo cual, bueno, obviamente tenés una mirada y un análisis bastante profundo. En concreto, ¿qué te parece que debería cambiar? Digo, desde medidas puntuales hasta, si es necesario, un cambio de gabinete en particular, pero digo, como venís trabajando sobre este tema, ¿tenés medidas puntuales que pensás que se deberían tomar? Yo creo que hay 5 cosas que son fundamentales. La primera es una política lo más universal posible de ingreso, si querés llamarle de emergencia, a mí me gusta más llamarle salario universal, pero reinstalar el IFE. Una política similar a la del IFE, porque hay 13 millones de argentinos en edad de trabajar sin ingresos regulares. Y ahí te entra el más excluido de los excluidos, y te entra un pibe de 25 años, sectores medios, que se quedó sin changa o que está pedaleando para llevar el morfe a alguien que tiene alguna de esas aplicaciones, y hay que garantizar un ingreso, por lo menos mínimamente, yo creo que tiene que ser permanente, pero por lo menos hasta que haya una recomposición de 20, 30 puntos de los niveles de empleo. El segundo tema, y esto es una cosa que no garpa decirlo en nuestro campo, pero yo no sé si los funcionarios llevan a la escuela pública a sus hijos, yo sí. Y el abandono que sufrieron los pibes, y cómo eso le desordenó la vida a los padres, obviamente por la pandemia, pero también por un mal abordaje de la cuestión educativa durante la pandemia, que sigue hasta el día de hoy, donde los protocolos de cómo tienen que entrar los chicos, qué días, a qué hora, el cronograma, están mal hechos, están inventados también desde alguien que no pisó nunca en su vida el aula de una escuela pública. Y entonces este tema educativo, que es muy silencioso y subterráneo, es algo que le ha hecho tanto daño a la gente y ha generado tanta bronca a la gente. Después hay otra cuestión, que es cuando el pueblo pide sangre, alguna cabeza tiene que rodar, hermano. Yo no sé de quién, eso es una decisión que tiene que tomar el presidente, pero no puede ser gratuito. Es decir, tanto desde el punto de vista de el enojo y el sufrimiento que expresa la sociedad en las urnas, como desde el punto de vista del daño a una coalición política que no puede estar secuestrada por un círculo tan pequeño, ¿no?, que de alguna manera le hace el cerco al presidente, a quien, desde luego, desde mi punto de vista, es el máximo responsable tanto del proceso político como la gestión del Ejecutivo, y que francamente espero, rezo porque escuche el grito del pueblo, que no se ponga en una actitud defensiva o en esa actitud que es peor todavía, que es la negación hipócrita, ¿no? De decir, sí, escuché, pero al final no escuché. Claro, sí. Sí, vos decís, si escuchaste, que se plasmen, que se traduzcan. Que se note. Y yo escuchaba recién cuando me estaban por hacer entrar que el jueves van a anunciar medidas. Yo la verdad es que no sé qué medidas, hablo bastante pero no sé. Pero por favor, que no hagan un circo. Que anuncien cosas que sean contundentes y que después se cumplan. Uh-huh. Porque se han anunciado muchas cosas que no se han cumplido. Para el sector de la economía popular se anunció un blanqueo para 4 millones de trabajadores que iban a tener una suerte de monotributo. Nunca pasó. Claro. Nunca y no es que se anunció, y te podría decir un montón de cosas. Así que si el jueves, ¿no?, quedan que 2 días. ¿Hoy qué día? ¿Martes? Sí, pasado mañana. Miércoles, bueno. Y si se tiene que tomar una semanita más, y la verdad que por ahí hay que tomársela y hay que pensar bien lo que se va. Que escuche, interprete bien el mensaje. A ver,
Juan, te estamos perdiendo, te escuchamos de golpe bastante mal. A ver, ¿te alejaste del micrófono o algo? Hola. A ver ahí, a ver ahí. Hola. Ahora sí, ahí ahora estamos. sí. Siempre hay un quilombo en Grabois cuando hablamos. Sí, y bueno, son ustedes. Son ustedes. Juan, vos hablabas hace un rato respecto de descoordinación entre ministros, hablabas de quienes le hacen un cerco de alguna manera al presidente que impide, digamos, que se vea todas estas cosas que venís planteando. Y ayer dejaste una definición que me sorprendió en IP. Dijiste: nuestro jefe de gabinete no es jefe, en referencia a Santiago Cafiero. ¿Cómo lo ves? Yo no sé bien si dije eso o más o menos puse en el título, pero el concepto aplica, digamos, y quiero ser muy claro con esto. Para mí, Santiago Cafiero, aparte de ser un tipo de mi generación, por lo cual un poco más grande, pero para mí hay algo ahí, lo respeto, está todo bien con Santiago. Yo lo que dije o lo que quiero expresar es, ¿viste que Cristina dijo que hay funcionarios que no funcionan? Ajá. Bueno, para mí lo que no funciona es el gabinete. Es decir, hay funcionarios que no funcionan, hay funcionarios que funcionan, pero fundamentalmente hay un nivel de descoordinación y de desorden en este gabinete que se ordena o con una figura de autoridad que corte el bacalao y que sea obedecido, digamos, un sistema de mando de obediencia vertical, o un sistema horizontal de coordinación que fluya. Acá no pasa ninguna de las dos cosas. No pasa ninguna de las dos cosas. Entonces yo no sé si el problema es Santiago o si el problema son los vicejefes o vicejefas de gabinete, no lo sé, pero porque por ahí la función de Santiago es otra, no es la de ser el jefe, pero no hay un sistema, a ver, nadie siente el rigor de que le estén siguiendo todas las semanas el cumplimiento objetivo de metas, de que esté haciendo bien el laburo, digamos, es un nivel de laissez-faire que yo lo veo cotidianamente, porque como yo no estoy adentro del gobierno, ni quiero estarlo, ni nunca quise estarlo, porque aparte veo esta cultura del privilegio que a mí me resulta realmente obscena, y cuando Milei habla de la casta, hay una casta que tiene que deconstruirse, como se dice ahora, o si no, se tiene que jubilar. Puedo ver con claridad que no se hablan entre ellos, que no tienen idea de cosas elementales entre un área y la otra área. Para darte un ejemplo, a ver, si vos no tenés alineado economía, producción, desarrollo social y agricultura, que son elementos, o vivienda, que son elementos que están muy vinculados a la economía, y cada uno hace cosas absolutamente inconexas, sin un plan general, y la verdad es que no va a haber ningún cambio profundo posible. Ahora, yo no sé si ese esquema, esa forma de ejercicio tan liberal del poder que caracterizó este gobierno, muy porteño y muy, digamos, de hombres y mujeres libres que disfrutan mucho sus libertades individuales, a veces un poco insensibles frente a las no libertades de las mayorías, no sé si eso va a cambiar, y me lo banco. Lo que sí tiene que cambiar es el funcionamiento. Es que mira, yo te digo, no sé si va a cambiar ni la cultura, no sé si va. Lo único que te digo es que acá hay cosas que no, lo que no se puede permitir es que la distribución del ingreso y la clase trabajadora esté en la situación de pauperización en la que está, desde el punto de vista de su salario o de sus ingresos. Juan, eso se puede revertir con medidas que hoy están al alcance de la mano, como la aplicación de un salario universal, como la reducción de las cargas de las pymes para que puedan contratar nuevos trabajadores, que es algo del más elemental y absoluto sentido común, como que los subsidios de las tarifas tengan una segmentación que permita que Coca-Cola no pague el agua, lo mismo que la pagamos acá en Bulón, y un montón de cosas que te podría decir. Ajá. Que son que requieren autoridad, que requieren decisión y que requieren que te arda en el corazón el sufrimiento de tu pueblo. Juan, Sebastián Cazón te saluda. Hace un tiempo vos nos decías al ministro de Economía, a Martín Guzmán, le falta calle y le falta formación política.
Y vos ahora estás proponiendo un montón de cuestiones que obviamente chocan, me parece que con la mirada que se plantea en esa cartera. Con las metas fiscales. Sí, ¿cómo la ves en ese sentido? Tuve algunas charlas con Guzmán. Insisto, yo sigo pensando lo mismo, ¿eh? Le falta calle, por lo menos. No es un pibe que venga de arriba, es decir, no es un tipo que nació en una torre de cristal. Es un pibe de un barrio, sectores medios, muy inteligente, muy esforzado, con mucha capacidad, pero le falta calle y formación política, eso no me cabe la menor duda. Y cuando te falta calle por formación política tenés que hacer dos cosas: ir a la calle, recorrer la calle, no la Quinta de Olivos, la calle, y leer la historia de tu país. Y la historia del vínculo de tu país con los organismos internacionales, la historia de cómo pasó cuando en momentos de situación social como esta hubo ajustes fiscales. Entonces, yo sigo marcándole esos dos problemas y la falta de involucramiento, porque si vos cuidás tanto el mango, está bien, pero cuidar el mango, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las políticas públicas tienen que ser eficientes. Entonces, una política inflacionaria como la tarjeta alimentar, que manda a la gente al supermercadismo, es decir, que la gente va derechito al supermercado, que es una política concentradora inflacionaria que sale 200 y pico de mil millones por año, y bueno, te tenés que dar cuenta que si esa plata, en vez de ir directo a una tarjeta magnética fuera de la economía barrial, es un tema que cualquier persona con sentido común se da cuenta de que esto es por lo menos circula un poco más en la sociedad. Entonces, ahí hay un tema de cuál es el criterio de cuidar la moneda. Si cuidar la moneda es solamente una cuestión macro, de cumplir con las metas fiscales que plantea algún organismo de crédito internacional, o si cuidar la moneda es garantizar de que cada argentino o cada argentina que la necesita la tenga en el bolsillo.